En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada cierto tiempo surge algún evangélico, protestante, etcétera, en el cual suele aparecer dando la fecha del supuesto rapto, el arrebatamiento de la iglesia. O lo que es lo mismo, es una doctrina que no es protestante, en primer lugar, es una herejía que nació aquí, en la Iglesia Católica. El sacerdote Miguel Lacunza decía y enseñaba que todas las personas que comulgaran y se mantuvieran en gracia, pues el Señor se lo iba a llevar raptados, o sea, se lo iba a llevar pues volando, ¿no? Hacia el cielo. La herejía de ese señor, pues la iglesia la condenó. Y ese sacerdote, si no me equivoco, era chileno, fue excomulgado. Y luego, ¿qué dijeron esas nuevas sectas que iban apareciendo? Sobre todo las pentecostales. ¡Oh, qué bien! Eso sí nos cuadra a nosotros. La doctrina del rapto nos vendría bastante bien. Y entonces un sector del mundo evangélico adoptó esa doctrina como suya, porque yo creo que ni siquiera ellos, pues, saben que esa herejía nació aquí en la iglesia y que la iglesia desechó aquello porque aquello era un error. Pues bien, como he dicho, cada X tiempo aparece una persona que dice que sabe la fecha exacta de cuándo va a ocurrir el rapto. Hermano que me ves, hermana que me ves, tú y yo como católicos nos quedamos. Nos vamos a quedar aquí para sufrir la tribulación. Porque tú y yo, para ellos, para los evangélicos, ya estamos condenados. Solamente los verdaderos creyentes se irán en el rapto. Los elegidos de Dios. Pues esos son pues una gran parte de los evangélicos. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos a este señor. No sé quién es, sinceramente, discúlpenme. No he podido conseguir ese dato de este señor, en el cual él asegura que el día 12 de abril, faltan 3 días, el arrebatamiento, perdón, se va a dar. Y él sabe la fecha e incluso también la hora. El Señor se lo ha revelado. Según él, el Señor mismo le ha revelado el momento en el cual él va a arrebatar, se va a llevar a la iglesia, pues volando por los cielos. Vamos a escuchar a este señor y luego vamos a darle pues la debida respuesta. Así que estemos atentos a lo que él va a ir contando. Bendiciones para todos. 18 días para el arrebatamiento, señores. El 12 de abril de 2025. Esa fue la fecha que eligió el Señor desde antes de la fundación del mundo para venir a arrebatar a su iglesia fiel. Y yo sé que si a usted le está cayendo este vídeo ahora y no me ha visto nunca, usted pensará que yo me he vuelto loco, porque se han pasado toda la vida diciéndole a usted, a todos nosotros, que el día y la hora nadie lo sabría nunca, cuando eso no viene en la Biblia por ningún lado. El Señor lo dijo, nadie sabe, nadie ha sabido el día y la hora en la fecha que lo dijo, pero no dijo nunca que nadie lo fuera a saber, ¿verdad? La armonía bíblica desmiente a todas estas personas que se han pasado todo el tiempo diciéndole esa mentira a ustedes, que se la han metido tan profundamente en el corazón, que cuando escuchan ustedes una fecha se ponen locos perdidos. Pero fíjese, porque la fecha venía aquí, venía en las páginas de la Biblia, increíble, siempre estuvo ahí, a la vista de todo el mundo. O sea, la fecha del arrebatamiento, del rapto, ya estaba ahí. ¿Cómo yo no pude verla? ¿Cómo yo he estado tan ciego? ¿Cómo desde el siglo I hasta el siglo XXI nadie lo ha visto? Solo lo vio él. Curioso, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído la Biblia en alguna ocasión. Y te pregunto, hermano, hermana,
¿Has leído en la Biblia la fecha, la que él da, el 12 de abril de 2025? Si lo habéis leído, por favor, infórmenme, porque quizás mi Biblia esté errónea. Vamos a seguir escuchando. Para avergonzar ahora, el día 12, a escatólogos, a pastores y a sabios que se pasaron toda su vida con la Biblia en la mano, leyéndola sin entenderla para nada. Bien, este señor se la da ahora de erudito, se está haciendo lo interesante, dando la fecha y todo eso. Ahora, si el día 12 no ocurre nada y amanecemos en el día 13, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos llamar a ese señor? Pues otro falso profeta más. Aquel que señala o da una profecía y no se cumple, ¿qué es? Pero no solamente eso, es que él dice que es el mismo Señor. Dios no puede mentir. Dios no es un Dios de mentira. ¿Quién es aquel que es el Señor de la mentira? El padre de la mentira. Satanás. Y no sé quién es ese señor, pero si averiguo quién es, el día 13 le pienso escribir y preguntarle, pues, qué ocurrió con el rapto. Quizás Dios, pues, dijo, bueno, lo vamos a posponer para que nos podamos llevar a más gente y se puedan ir convirtiendo y el rapto, pues, sea más. No entiendo. El día 13, pues, si doy con este señor, pues, le voy a decir unas cuantas cosas. Y si no es así, pues ya me encargaré yo. Ya me encargaré de buscar la información y dar con este señor que por el acento me parece que es español. Me parece. Si alguien lo conoce, si alguien tiene su red social o algo, pues si me lo puedes dejar en los comentarios, pues yo se lo agradecería muchísimo. Lo que único que no, o sea, lo más importante que había que entender, que yo lo entendí en tan solo un año y medio de lectura de Biblia, fíjense, y otros que llevan 40 años nunca lo vieron, de que toda la Biblia es un paralelismo, y le daba dos pistas fundamentales. En Eclesiastés sobre todo le decía que nada hay nuevo bajo el sol, que todo lo que fue volverá a ser, y lo demuestra la armonía bíblica. Si ustedes la cogen, la leen y lo ven, de que todo se repite, absolutamente todo, es un paralelismo constante. Por eso el Señor eligió ese día, porque ese día, el 12 de abril, fue el día que fue crucificado y muerto en la cruz. Ese día precisamente se oscureció el sol, hubo un terremoto, recuerdan ustedes la historia, y es lo que va a volver a pasar el día 12 de abril. Por lo tanto, tenemos hasta la hora, incluso que va a ser el arrebatamiento, que es a la hora, que se la dice la Biblia también, la 9ª hora, las 3 de la tarde, que es cuando murió el Señor. Eso nos da además un día 12 para todo el planeta. O sea, va a ser a las 3 de la tarde de Israel, con lo cual tiene que descontar usted la hora de su país y así sabrá la hora que le va a tocar el arrebatamiento en su país. Hermanos, calculen la diferencia horaria con Israel. Vaya que no se vayan en el rapto o les pille de sorpresa el rapto. Por favor, calculen bien la diferencia horaria. De origen. Ese día, a las 3 de la tarde en Israel, coincide que todo el planeta será el día 12, porque en principio nosotros creímos que iba a ser a las 12:39 de la madrugada, pero ya sería el día 13. Lo más lógico, y es pensar, es que el Señor lo va a repetir exactamente en el exacto momento que murió en la cruz, que fue a las 3 de la tarde. Una niña que les puse yo aquí les explicaba a ustedes dónde venía la fecha, porque se lo explica en un vídeo que tengo yo aquí en mi canal, vayan a verlo. Se lo explica una niña de 5 años, es increíble cómo el Señor les va a avergonzar a todos ustedes. Porque créanme, el día 11 de abril será el último día que yo ande por aquí por las redes. El 12 me iré, yo espero irme con el Señor, a no ser que Él quiera dejarme aquí, por no encontrarme digno, que no lo creo, porque yo le entregué toda mi vida a nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él me eligió una de las personas en el mundo, porque estoy seguro que esta fecha la sabe más gente, no solo he sido yo, sino de esta parte, pues yo la tengo, pero hay mucha más gente en el mundo
que la saben, porque no voy a ser único, no voy a ser más especial del mundo. Y me la reveló extrabíblicamente, de una forma que ustedes no van a entender, pero luego me la confirmó en la Biblia, que es lo importante, es que viene escrito. ¿Y cómo me la confirmó? A través de unos hermanos que me ha hecho coincidir, el Señor es así de grande, para que ellos, que llevaban leyendo la Biblia todavía menos tiempo que yo, lo han entendido perfectamente todo. Y entre los tres hemos desentrañado completamente todas las interpretaciones erróneas de las iglesias. Créanme que todas están en mi canal y ustedes ahora se tienen que currárselo, ir a mi canal y verlas todas una por una, con la mente en blanco y con fe, sobre todo con fe. Y verán ustedes cómo no va a encontrar una interpretación mejor de la que se ha dado aquí, porque cuadra todo perfectamente. Aún así ustedes seguirán diciendo que nadie sabe el día de la hora, pero no importa, porque faltan 18 días nada más. En estos 18 días, pues verán ustedes como en este canal siempre se les dijo la verdad, y el día 12 pues será el arrebatamiento, pero no solo va a ser el arrebatamiento, ese día viene dolor a la tierra, no solo porque ustedes se quedarán muchos aquí porque no creyeron y no se santificaron, sino porque además va a pasar un evento, no puedo saber cuál, pero puede ser un terremoto, puede ser una piedra, puede ser una bomba, algo va a pasar ese día, e inmediatamente antes el Señor sacará a su iglesia, porque es necesario, porque es que los sellos no se pueden abrir sin estar la iglesia arriba, eso también está demostrado aquí. Ese día quedarán todos ustedes en vergüenza, y créanme que no me va a dejar a mí en vergüenza. Pero yo creo que el día 13, el que sí va a pasar vergüenza, el que se va a poner rojo de vergüenza, y yo creo que sería digno de vergüenza el que una persona pues diga tal cosa que el Señor en su... Porque, vale, ellos no reconocen cuando suceda el rapto, en la teología protestante no consideran que eso sea la parusía. Ojo, ojo, porque ya no serían dos venidas. Cristo ya vino en la encarnación. Sufrió, fue crucificado, ¿verdad? Resucitó y ascendió al cielo. Pero ellos tienen otra venida, pero que no es venida. El Señor aparecerá entre las nubes, se llevará a su iglesia, que son los evangélicos, y luego, más adelante, vendrá por tercera vez. Pero ellos, ¿qué dicen? No. Es que no es una tercera, porque cuando viene en el rapto, como no toca el suelo, pues eso no se puede contar como una venida. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar a eso? Esté entre las nubes, flotando en el aire o esté en el suelo, ¿es una venida o no lo es? O sea, ellos ya contarían con tres venidas. La primera, como hemos dicho, en el momento de la encarnación, en el vientre virginal de María. Luego vendría, supuestamente, en el rapto. Y luego, otra vez más, para hacer el juicio sobre todas las naciones. Pues bien, a ver cómo desarrolla finalmente la idea del rapto este señor. aún así, imagínense que yo he errado, que yo estoy loco, pero ¿cómo puedo estarlo si viene en la Biblia? Bueno, pues aún así, el día 11 yo terminaré mi ministerio, vamos a llamarlo así, porque yo ya no tendría nada que decir, ¿verdad? Exacto. Si se va en el rapto, que cierre su ministerio. Sí. Pero si no ocurre el rapto, yo lo reto, si él ve este video, lo reto a que si no sucede ese rapto, que cierre su canal, porque estará demostrado que es un mentiroso y es un falso profeta y lo único que hace es engañar a la pobre gente, porque habrá personas que se lo van a creer. Habrá personas que se lo van a creer, otros no, otros lo van a tomar por cualquier cosa, pero otra gente más sencilla se va a creer lo que está diciendo ese señor. Y eso debe de tener unas consecuencias. Y no se crean ustedes que sería por cobardía en el que yo ya me deshiciera del canal. Lo que quiero decirles, si por ejemplo yo estoy loco y esto no ocurre, yo el 12 ya no estaré aquí de todas maneras. Y no porque yo
le tenga miedo a nadie, porque aquí ya he dicho yo dónde vivo, pueden venir ustedes a pedirme explicación aquí, sino porque yo no tendría que darle a ustedes explicaciones de ningún tipo, porque en este canal se ha predicado fe, se ha predicado arrepentimiento, se ha predicado santidad y se ha predicado esperanza, con lo cual yo no tendría a ustedes que decirle absolutamente nada. Y eso de que se inventan los religiosos, es que la gente va a perder la fe, eso es una farsa, porque la fe la da Dios, y lo que se ha hecho en este canal es acercar la gente a Dios. Tengo cientos de pruebas en mi privado. Así que, de todas maneras, decirle a todos los que confiaron en este canal que no se preocupen, que esto es seguro. Esto no hay forma de que no vaya a ser así, porque no hay otra fecha posible. En la Biblia estaba la fecha, lo único que no estaba era el año. ¿Cómo podríamos saber el año? Pues esperando a las señales astronómicas y a los tiempos, ¿no? A ver las guerras que se están formando, que ustedes piensan que va a haber todavía una paz, que ustedes están totalmente perdidos. Bueno, y así podíamos saber el año. Con lo cual, esos sabios, que aunque tenían la fecha delante, la hora delante, pero no se podía saber hasta que aparecieran las señales, pues hace 30 años no lo podemos reprochar eso, pero en estos últimos 5 años sí se lo podemos reprochar porque ya estaban las señales empezando. Así que, si hubieran entendido que toda la Biblia se repite y que la prueba se la da Eclesiastés, pues ahora sí les va a dejar a ustedes en vergüenza, porque tanto yo como mis hermanos Carlos y Mónica, que entre los tres, que llevamos menos de 1 año y medio leyendo la Biblia, la hemos desentrañado completamente, dejándole a ustedes en vergüenza, que no supieron ni siquiera por dónde iban los tiros. Nunca conocieron a Dios, nunca supieron que Él iba a repetir todo lo que ya hizo, y incluso no vieron que la fecha se la daba en la Biblia en Éxodo 12. Ahí tienen ustedes la fecha, siempre estuvo ahí, a la vista de todos nosotros. Pero claro, hasta que no aparecieron las señales no se podía interpretar. Yo lo pude interpretar, Carlos y Mónica lo pudieron interpretar, y bueno, por algo dice la Biblia que se lo daría a los necios para avergonzar a los sabios. Y esto lo va a ocurrir el día 12. Ustedes quedarán avergonzados, pero si eso fuera lo peor no va a ser eso. Lo peor es darse cuenta de que el Señor los dejó aquí por su falta de fe, por engañar a todos sus feligreses y todos sus adeptos, a sus sectas, porque al final ustedes crearon sectas para engañar a todos. Y el Señor pues no está muy contento con eso, por eso el juicio empieza por sus iglesias. Yo les insto una vez más, y estaré durante 18 días, porque ya el día 11 desapareceré de las redes, pero y ustedes pensarán, cobarde, no, me da igual lo que digan, porque el 12 lo verán. Les insto a que se salgan del mundo, por favor, y que se santifiquen, porque de otra forma no se irán. Así que tienen ustedes 18 días para arrepentirse, para acercarse a Dios, para pedirle perdón, para humillarse ante Él, y para poder irse en el arrebatamiento, porque créanme, lo que viene a la tierra no se lo pueden ustedes imaginar. Muchos de ustedes ya han sido entrenados para pasar por muerte y por tortura, que sus pastores se han encargado de eso, ¿no? Bueno, pues cuando ustedes se quedan aquí, pues como ustedes ya estaban entrenados, pues ya está, no pasará nada. Pero otros que les escucharon y que no y les creyeron, pues se quedarán aquí por culpa de ustedes. Así que por favor háganme caso, que el día 12 es seguro. El día 12 viene el Señor a por su iglesia, haciendo honor a su palabra y haciendo honor a la repetición de toda la Biblia, porque todo, absolutamente todo se repite. O sea, él dice que a partir del día 11, él desaparece de sus redes y de cualquier sitio. Lógico. Pase lo que pase, es para que se esconda. Si ocurre, lógicamente, no lo vamos a ver, se lo llevó el Señor. ¿Que no ocurre? Pues igualmente no va a aparecer, porque no va a poder dar la cara. Él dice que los que no le creemos, pues seremos avergonzados. A ver si al final el que se va a avergonzar, si es que tiene vergüenza, eso es otra. Si es que él tiene vergüenza de luego aparecer y decir, no, que el evento nuestro Señor lo ha modificado y va a ocurrir en otra fecha por tal o cual motivo. Porque tú sabes, esta gente cambian las profecías como les vienen en gana. Pero bien, eso es lo que nos encontramos en la profecía de este señor. Pero ahora yo quiero hablar y quiero explicar si el rapto
es bíblico, si el rapto es verdad o es una falsedad. En primer lugar, hay que decir que no existe en ningún diccionario teológico, ni tampoco en ningún diccionario de espiritualidad que recoja tal doctrina. La doctrina del rapto es una novedad. ¿Y qué es lo que buscan esta gente con el rapto? Escapar del juicio divino. Esta creencia del rapto, según el investigador Paul Thigpen, autor de The Rapture Trap, que nace en el siglo XVIII por el ministro puritano Increase Matter, que empezó a escribir sobre su idea de cristianos arrebatados por los aires antes de la ira de Dios que acabaría con toda la humanidad. Otros dicen que fue el evangelista John Nelson Darby, anglo-irlandés, que se separó de la iglesia anglicana. Luego siguió esta enseñanza el líder evangélico Cyrus Scottfield, ministro del congregacionalismo. Además, hay una versión de la Reina Valera que se llama versión Scottfield, y ahí pues es una Biblia un tanto adulterada para acomodar esa nueva doctrina pues a la Biblia. Y además esa Biblia yo tuve la oportunidad de leerla cuando yo era aún pentecostal, porque en la secta donde yo me encontraba sí creían en el rapto. A esta idea también se adhiere Manuel Lacunza, antes dije Miguel, perdón, un jesuita chileno que publicó un libro en el año 1812 o algo así, La venida del Mesías en gloria y majestad, en la cual se dice que las personas que recibieran la comunión de manera asidua, Cristo se los llevaría por los aires para evitar ese castigo que acecharía al mundo. Lacunza, hay que decir que fue excomulgado por la Iglesia Católica por enseñar esta doctrina. Muchos enemigos de la Iglesia no cuentan ese punto para poder atacar a los católicos y llevarlos al engaño. Esta enseñanza se ha ido haciendo dogma en iglesias de corte pentecostal, como en la que yo estaba, y gracias a ministros protestantes como, por ejemplo, Gigi Ávila, Darwin Ureña, Luis Palau, entre otros, pero entre los mismos que fomentan esta creencia hay discrepancias. No hay una idea clara, ¿verdad?, sobre este tema. Unos dicen que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación, que son los pretribulacionistas, y otros dicen que durante la tribulación, y otros dicen que ocurrirá después. Por ejemplo, el predicador Paul Weiser, creo que se pronuncia, es un predicador bautista, dice sobre el tema lo siguiente: si uno viene con una doctrina que nunca fue enseñada en la historia de la iglesia, está equivocado. Declaración que no le ha traído pues pocas críticas, pero que no está exenta de credibilidad, ya que ningún apóstol, ningún padre de la iglesia, ningún reformador protestante, ni Lutero, ni Calvino predicó tal cosa, sino que esta enseñanza es nueva y apareció 1800 años después de la revelación pública en la iglesia, y que además el apóstol San Pablo nos advierte sobre este tipo de novedades. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4.
Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por tal de oír novedades y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a analizar algunos versículos usados por aquellos que enseñan sobre el rapto, para intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto. El versículo estrella para enseñar el tema que tratamos es el siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo es el más manipulado por los no católicos para confundir al cristiano sencillo y con poca formación. Pero si nos fijamos con atención a estos versículos, nos daremos cuenta que contradice frontalmente esta extraña enseñanza. San Pablo dice que el Señor vendrá tras sonar la trompeta de Dios y a la voz del arcángel. Fíjate, dice, nos daremos cuenta, dice el versículo, perdón, dice, vendrá por una orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios. Pero ellos que dicen que el rapto es secreto. El rapto es secreto, pero la escritura dice que va a sonar la trompeta, o sea, va a haber bastante ruido en el cielo, por tanto, no va a ser un rapto en secreto, sino que en el caso que fuera cierto, todo el mundo se daría cuenta que está ocurriendo ese arrebatamiento. Y dice más, esa segunda venida, como he dicho, no va a ser secreta. Fíjense lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Aquí en Apocalipsis vemos de nuevo esa figura, ¿no?, de las nubes. ¿Qué significa esas nubes en el lenguaje bíblico o en el lenguaje apocalíptico usado por San Pablo, que es, por ejemplo, ese capítulo que hemos leído de Primera de Tesalonicenses? El lenguaje apocalíptico, para el que no lo sepa, no se puede entender de manera literal. Es como si leyéramos el Apocalipsis de manera literal, ¿no? Son imágenes, o lo que es lo mismo, es lenguaje apocalíptico, un lenguaje que era muy usado por los judíos de aquel tiempo. Esas nubes de las que habla Apocalipsis significa la presencia de Dios con su pueblo. El apóstol usa metáforas hebreas que sí entendían los que recibían esas cartas de los apóstoles. Por ejemplo, vamos a leer el versículo de Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Dice lo siguiente: aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los israelitas
cuando ellos miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Vemos que las nubes significan la presencia de Dios con su pueblo. La Iglesia Católica solamente enseña que vendrá en una segunda venida, pero que será una segunda y definitiva, no que va a venir, que se va a ir y luego al final de los tiempos otra vez va a venir. La Iglesia en el Catecismo, en el numeral 1001, en referencia a la venida de nuestro Señor. La Iglesia pregunta, ¿cuándo? Y dice ese numeral, sin duda, en el último día, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de nuestro Señor Jesús. El rapto es una manera errada, además de interpretación, pues es también un modo de evasión del juicio divino, como hemos dicho antes. Por ejemplo, una persona, una gran santa, una gran mística de la iglesia, la gran Santa Teresa, lo que ella misma decía, que era el arrebatamiento. El arrebatamiento, según esta santa, mística y doctora de la iglesia, es arrobamiento, éxtasis o rapto, que todo es uno. A mi parecer, su concepto se deriva del texto paulino de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Y dice la santa, si esto pasa en el cuerpo o no, yo no lo sabré decir. Al menos ni juraría que está en el cuerpo, ni tampoco que está el cuerpo sin alma. La santa describe el rapto como un éxtasis. Ella, por ejemplo, en su obra Vida, dice que su espíritu fue arrebatado. Casi le pareció que estaba del todo fuera del cuerpo, ¿verdad? Y ese es el verdadero sentido del arrebatamiento, cuando un santo cae en éxtasis, anonadado de amor por su Señor. El rapto no es, primeramente, una enseñanza bíblica, ni siquiera surgió en los primeros siglos, ni tampoco lo creyó esos primeros fundadores del protestantismo, sino que el rapto es una novedad que ha llenado los bolsillos a aquellos que han escrito libros que han llegado a ser bestsellers y películas de ciencia ficción que no ha hecho otra cosa que aumentar la inquietud al pueblo de Dios, metiéndoles miedo y engañando a las personas, torciendo las escrituras como las está torciendo ese señor con ese estudio torpe de las sagradas escrituras. Oigamos a Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Dice Pedro lo siguiente. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla de ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras. ¿Para qué? Tuercen las demás escrituras para su propia perdición. Por eso, hermanos míos, católicos y no católicos, no se dejen arrastrar por falsos maestros que luego verán cómo les engaña. Y los van a llevar ¿a qué? A creer en fábulas. Crezcan en santidad y amor, porque el día de nuestro propio rapto particular será cuando partamos hacia la morada santa que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Así está establecido
Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Preparémonos para vivir en santidad y estar preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero no, gente, para una torpe ganancia, meter miedo a la gente. Para hacerse el interesante, si dice 18 días para el arrebatamiento, pues durante 18 días, pues este señor pues va a ser el rey del mambo. Porque todo el mundo le va a estar preguntando y cómo fue que el Señor te dijo eso y por qué esa fecha y por qué no otra. Y lo que buscan es protagonismo. Durante 18 días es lo que le va a durar la gloria a este señor. Después de los 18 días, si no ocurre, seáis evangélicos o no, llámenle mentiroso, falso profeta. Has usado las sagradas escrituras, has mentido que Dios mismo te ha revelado tal cosa y has usado el nombre de Dios en vano. No tienes el mínimo temor de Dios. Pues hermanos, si te gustó este video, si crees que te ha aportado algo a tu vida de fe, pues dale like, compártelo y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.